Buena tarde, pues nada, simplemente saludarlos. Gracias por acompañarnos. Como saben, estos webinars que llevamos haciendo, pues ya casi un año, quisimos tenerlos porque muchas veces, eh, sobre todo ahorita que atravesamos esta pandemia, pues no tuvimos con quién o no tuvimos espacios donde aprender un poco más sobre cómo nos sentimos, sobre nuestras emociones, sobre, en este caso, cómo construir vínculos saludables, ¿no? Nos ha pasado que de pronto estamos atorados o en un bloqueo, que le llamamos nosotros, eh, en un bloqueo en nuestras relaciones o en un bloqueo creativo o en un bloqueo, ¿no? Estamos atorados en nuestro trabajo con diversos conflictos y no sabemos a veces cómo salir de esas marañas que nosotros mismos nos hacemos. ¿No? Entonces, estos webinars, bueno, tienen el interés, tenemos el interés de hacerlos más que nada para despertar, para invitar a reflexionar sobre eh, estos temas y otros, ¿no? Respecto a la salud mental y el bienestar. Bienvenido a nuestro ponente, Salvador Valadez. Muchas gracias por aceptar esta invitación nuestra. Y nada, adelante, Pablo. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Simplemente decir que me toca presentar al maestro Salvador Valadez. Aunque yo apenas lo conozco por primera ocasión, así digamos un poquito más en persona, aunque sea virtual, me une con él la participación en una asociación, en un grupo que pues me vincula especialmente con él. Yo me siento particularmente agradecido y además esperanzado porque la mera verdad es que Salvador, él es conferencista, pero además es yo diría así, especialista en relaciones personales, en relaciones humanas. De esa manera me parece que puede ser un webinar especial. Tal vez lo digo así porque estoy muy contento, pero puede ser especial porque realmente estamos frente a una persona que puede aportar muchísimo en el sentido. Él se dedica a todo esto, no solo a nivel personal, sino profesionalmente. Salvador, si tú deseas también añadir algo, bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Buenos días, tardes a todos. Mi nombre es Salvador Valadez y como mis amigos dicen, más bien me llamo hablador que Salvador, ¿sí? Porque me dedico a esto, a dar conferencias en varios ámbitos, profesionalmente y en uno particular de crecimiento personal. Y para mí es un verdadero privilegio y un honor estar con ustedes esta mañana. Miren, algo que a mí me pasó desde joven fue el rechazo total por la gente, mucho miedo. Yo fui educado en el miedo y con creencias limitantes. Me recuerdo, por ejemplo, mi madre que decía, no le abras a nadie, no hables con desconocidos, no te metas en casas ajenas, no aceptes nada de nadie, nadie da nada por nada. Y fíjense, con los años descubrí, la gente que más me ha ayudado en la vida son los desconocidos. Me han orientado, guiado, hasta me han llevado a donde tengo que ir sin conocerme. O sea que mi mamá estaba equivocada, pero yo crecí con la idea de que no me debería vincular con los seres humanos porque todos eran peligrosos. Un ejemplo de esto, tú te subes a un taxi en la Ciudad de México y le tienes miedo al chofer y el chofer te tiene miedo a ti. Y entonces los vínculos que establecemos son a través del miedo y no del amor. Y de eso quiero hablar esta mañana, ¿sí? Cómo vincularnos, cómo hacer que nuestras relaciones interpersonales sean mucho mejores y más sanas. Fíjense, he descubierto con los años que las personas que más daño me han hecho en la vida son mi familia. Y a las personas que yo le he hecho más daño en la vida son a mi familia. Y eso que decimos que nos amamos, imagínense si no nos amáramos. Pero el problema aquí es que no sabemos amar. Y al no saber amar nos vinculamos desde el miedo en vez desde el amor.
Y entonces, la competencia, el miedo, los prejuicios, las creencias limitantes nos impiden establecer relaciones sanas con las personas con las que cruzamos en nuestra existencia. Y creo que esto es una cosa a tratar de una manera profunda. Y a mí me gusta mucho exponer el problema y luego hablar de las posibles soluciones que existen. Me recuerdo un día una persona me preguntaba, ¿pero es posible cambiar la manera de pensar? Dice un psicólogo colombiano, Walter Rizzo, definitivamente sí. Usted puede cambiar su manera de pensar. Pero fíjense, he descubierto que el ser humano conserva las creencias con lo que lo educaron de niño, siendo adulto y muere con ellas. Un ejemplo de ello son las supersticiones. No sé si conozcan personas que no te permiten tomarte el salero en la mano porque te vas a pelear con ellas. Dicen, no, no, ponlo ahí, ponlo ahí. Esas son creencias limitantes. De hecho, las supersticiones son pensamientos mágicos que no tienen ningún sentido ni ningún fundamento. Sin embargo, como fuimos educados con ellos, entonces nos relacionamos desde la superstición. O, por ejemplo, desde el prejuicio. Yo me recuerdo en alguna ocasión de niño, sentado con mi madre en algún lugar público y sin hablar, porque ella solía dominarnos con la mirada. No sé si alguien vivió con mi mamá, que dominaba a sus hijos con la mirada, que es espantoso, por cierto. Y entonces mi mamá voltea, sin decirme nada, me dice que me haga para acá, hazte para acá. Y yo volteo así como que, ¿por qué? Y voltea a mi mamá, que te hagas para acá. Le digo, ¿pero por qué? Sin hablar. Todo este diálogo es con los ojos. Y entonces señala a un hombre mal vestido junto a mí. Y mi mamá me enseña que yo puedo juzgar a cualquier ser humano por su aspecto, por su vestimenta, por su color, por cómo huele, por su postura, sin siquiera conocer su nombre. Y mi mamá me hace el tremendo favor de volverme una persona prejuiciosa. No sé si sus mamás también les ayudaron en los prejuicios a ustedes, pero suele suceder en nuestra cultura con mucha frecuencia. Y entonces vas por la vida poniendo taches y palomas a la gente. Este es buena onda, este es mala onda. Este es güey, no, no, este es mala. Y entonces ponemos nada más con mirar a la gente. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, que ese tipo de juicios sin ningún fundamento, sin elementos para juzgar, son absurdos, pero nos hacen rechazar o aceptar gente según nuestra propia óptica. Eso es muy peligroso y sobre todo nos impide establecer contactos sanos con la gente con la que nos vamos a rodear, vecinos, familia, amigos, compañeros de trabajo. Fíjense, pasamos un tercio de la vida con nuestros compañeros de trabajo. Y hay una de competencias, de chismes. Yo sé que en el Politécnico no, pero allá donde yo he trabajado, si hubieran qué de chismes hay, qué competencias y qué rivalidades y cómo hay gente que quiere tumbar gente, gente que se siente más que los demás y que quiere controlar a la gente. Es bien impresionante cómo nos relacionamos, cómo mantenemos vínculos poco saludables desde el miedo. Y todo es por miedo a quedar mal, por miedo a que me rechacen, por miedo a ser reprobado, por miedo a ser señalado. Y entonces crecemos con ese tipo de miedos que no fueron creados básicamente por nosotros, porque ningún ser humano nace con miedo. Y entonces fueron heredados. Nos heredaron miedo al ser humano. Y una de las cosas que yo más admiro en la vida y que siento que mi creador me ha dado como de lo mejor son ustedes, los seres humanos. Para mí el ser humano es una riqueza incalculable. Aprendo qué hacer y qué no hacer de ellos. Son maravillosos, pero no siempre fue así en mi historia. Yo vivía con los puños cerrados para defenderme de todo el mundo desde casa. Yo crecí en un hogar disfuncional, muy grave, mucho, muy grave, donde todo mundo quería cambiar a todo el mundo. Todo mundo culpaba a todo el mundo de lo que a cada quien le pasaba y todo mundo estaba al pendiente de los demás queriéndolos cambiar. Esta fue una historia grave. Fíjense que yo sigo viendo que en la mayoría de las familias ni siquiera podemos conversar, no sabemos comunicarnos con asertividad. Generalmente los adultos, los mandamás en una casa, gobiernan a los hijos por medio del control.
Siéntate, párate, no me mires así, ponte el suéter, trágate las verduras, decía mi mamá, y si no te las tragas, te las muelo, te las pongo de lavativa. Y como cuando yo era niño sí existían las lavativas, y era mejor por arriba que por abajo, pues te las tomabas, ¿sí? Era muy difícil vivir en una situación donde todo te es impuesto, donde nunca le atinas, donde siempre cometes equivocación y lejos de ayudarte a salir de ella, te regañan o te pegan. Y así crecí en un hogar grave, bastante grave, éramos 7 hermanos y papá y mamá, y yo aprendí a relacionarme desde el miedo, desde el defenderme. No aprendí a relacionar. Y miren, un anhelo de tener amigos y no poder establecer lazos de amistad porque no sabía cómo. Incluso me acuerdo en mi adolescencia tuve un amigo muy padre, él era muy alegre, muy dicharachero y me jalaba para todos lados y yo estaba emocionado, pero me inhibía su seguridad porque yo era muy inseguro, me inhibía su alegría. Y saben que yo me saboteé esa amistad y lo alejé de mí siendo majadero con él. Fue interesantísimo ver cómo yo no podía vincularme sanamente con ningún ser humano. Todas mis relaciones, sobre todo cuando yo fui un adulto joven, hoy sigo siendo un adulto, pero ya no tan joven, ya soy un muchacho de 76 años, es decir, que ya no me cueso al primer hervor, pero yo me recuerdo en aquella época, todas mis relaciones eran insanas. La relación con mi padre era un conflicto eterno, por todo y por todo y a cualquier hora. Nos gritábamos, nos peleábamos. Una vez nos peleamos a trancazos 2 ocasiones, padre e hijo. Eso me hacía sentir muy pecador, muy malo, pero al mismo tiempo muy satisfecho de haberme vengado. O sea, relación enferma. Con mi madre, a quien amaba tanto, pero me caía gorda por permisiva, permitía cosas que lesionaban nuestra dignidad como seres humanos. Y eso me chocaba en mi mamá, que no le dijera nada a mi papá, que no lo detuviera, que no pudiéramos hacer nada para su tremenda agresividad verbal. Era impresionante, y física también, porque también nos golpearon, pero me daba rabia que mi mamá no hiciera, y aunque la quería mucho, me caía bien gorda. Eso, ¿a alguien de ustedes le cayó gorda a su mamá como a mí? Sí. ¿Verdad? Sí, como que, ay, la vieja, la trae uno atravesada, pero la quiere uno mucho. Fíjense, y con cada uno de mis hermanos era un lío. Con nadie me llevaba bien. Mis 2 abuelas, conocí solamente abuelas, estaba peleado con la buena porque no venía y estaba peleado con la mala porque no se iba. Total, todos mis vínculos familiares eran en conflicto. Eso además me habilitó para no ponerme a vincular con otros seres humanos. Por ejemplo, en mis trabajos, siempre un día descubrí que yo entraba a la oficina donde trabajaba en una época con los guantes puestos, porque mi gerente era una persona que con una facilidad sorprendente gritaba y se peleaba con todos, y yo no me dejaba y me peleaba con ella. Y éramos compadres, pero nos llevábamos mal y trabajamos diario. Durante años trabajamos diario juntos, 8 horas, y peleados, ¿sí? Sin embargo, llegó un momento en que me di cuenta que era importantísimo, pero de veras importantísimo, que yo me diera cuenta que no era vida ese tipo de costumbres de no saber relacionarme desde el amor y no desde el miedo con la gente. Fíjense, era tan interesante porque yo empecé a recibir ayuda a darme cuenta muchas cosas. Una de las primeras cosas que me dio mucho temor a descubrir, me dolió, fue que no sabía escuchar. Mientras otro hablaba, yo peleaba o objetaba lo que estaba diciendo o me burlaba de lo que estaba diciendo o simplemente ignoraba, pero no sabía escuchar. Miran cuánta gente he conocido en mi vida que no sabe escuchar, que solo se escucha a sí misma y que mientras otro está hablando lo está juzgando. En vez de escuchar el mensaje, no al mensajero, está juzgando desde su óptica personal lo que la otra persona le está diciendo. Y eso es no saber escuchar. Dicen que escuchar es el privilegio de la sabiduría. Deja entrar al otro completamente en ti. Haz un silencio total y deja entrar al otro. Y además me enseñaron a escuchar con calidad. Cuando termine de hablar,
toma lo que te agrada y desecha el resto. Y entonces siempre vas a escuchar lo mejor de cada persona, pero solo si aprendes a escuchar. Y saben que me dolió descubrir 2 orejas buenas y no saber escuchar. Entonces, con todo el mundo, era tan rechazante y tan crítico, era tan juzgón con la demás gente, que siempre estaba al pendiente, torció la boca, se cree, esta persona, ay, no tendré espejo. No sé si conocen gente prejuiciosa que siempre está juzgando a otros. No, no vino hoy, ¿verdad? Ay, si la ven, ayúdenle, porque anda un poquillo mal, pero un poquitillo mal. Entonces, para que empiece en este proceso de sanación interna. Hasta que un día descubrí algo. Otra cosa que descubrí me impactó, aparte de no saber escuchar, es que yo era 2 caras. Se llama hipocresía. Pero fíjense, por un lado, con los extraños, era extraordinariamente amable. Después de usted, muchísimas gracias. Muy gentil, se lo agradezco infinito. No, no, por favor, no se moleste. Pero con los propios era un patán, porque yo maltrataba verbalmente a mi familia. Ya te dije, pero como nunca entiendes, apúrate que no tengo tu tiempo. Ya vas a empezar con tus... No te puedo no decir nada porque mira nada más cómo te pones. ¿Conocen gente que maltrata verbalmente a su familia y no se da cuenta? ¿Sí? Porque considera que es correcto que los rectifique. Pero cuando yo descubrí que era maltratador verbal con mi familia, me impactó y tomé una decisión. Creo que fue una de las primeras decisiones sabias que yo tomé para empezar a vincularme de otra manera con aquellos que vivía. Y decidí, si yo puedo ser amable con gente extraña, también puedo ser amable con los propios. También puedo ser una persona capaz de tratar igual que trato a los extraños, a los míos, sobre todo porque los míos, si se mueren, me dolería. En cambio, si se muere alguien que no conozco, pues no me va a doler. Pero ¿por qué soy tan amable con los extraños y tan patán con los propios? Saben que eso me impactó muchísimo. Aparte de que me enseñaron a escucharme, a escuchar mis tonos de voz. Mi mamá solía decirme, hijo, tu voz tiene cola, y me caía tan gorda cuando me lo decía, pero cuando lo descubrí me dolió. Mi mamá tenía razón. Yo hablaba con un tonito que, ¿cómo friega? No digo majaderías, no agredo verbalmente a la gente, pero mi tonito así de sarcasmo, ¿cómo friega? No sé qué conocen gente que jode con el tonito de voz y el sarcasmo. No, no, pues sí, ¿verdad? Como dices, es bien interesante eso. Y entonces al descubrir eso me propuse no maltratarlos más, darles la bienvenida, igual que trataría a alguien que llega a mi casa, voy a tratar a mi familia. Eso empezó a mejorar mi relación con ellos, pero fui descubriendo más cosas en mí. Yo entré en un proceso de autoconocimiento y de recuperación personal. Y esto me daba mucho dolor, pero al mismo tiempo me asombraba. Empecé a descubrir a un ser que no conocía, yo. Yo estaba acostumbrado a ver hacia afuera, pero no hacia adentro. Y fue cuando descubrí por qué les platico a mis amigos que yo tenía un título que decía Supervisor General de la Humanidad. No sé si conozcan supervisores generales de la humanidad, de esos que creen que deben hacer todos los demás, pero que no saben qué hacer con su rabia, ni con su insomnio, ni con sus resentimientos, pero creen que sí saben qué deben hacer los demás. En el Politécnico, no, ¿verdad? Todo bien, ya me dijeron que no, que en el Politécnico, dice Maura, todo bien, ¿sí? Perfecto. Por eso me siento honrado de estar aquí, de verdad me siento honrado de estar con ustedes esta mañana. Y fíjense, resulta que no me gustó lo que empecé a encontrar. Metiche, altanero, depresivo, angustiado, terco, intolerante, sangrón, que inteligente, ¿saben? Incapaz de abrirme a las demás personas, incapaz de decir lo que pienso, incapaz de decir lo que siento, incapaz de establecer vínculos saludables con nadie. Entro en contacto y entro en conflicto. Cuando empecé a descubrir paulatinamente todo esto en mí, me abrumó, pero al mismo tiempo me dio una esperanza enorme, porque por primera vez empecé a verme a mí y descubrí algo básico. Si yo quiero establecer vínculos saludables en mi relación con los seres humanos que me van a rodear en la vida, en mi trayecto de vida, debo empezar por mí.
descubrí que me caía gordo. No sé si alguien de ustedes se ha caído gordo, pero es bastante peor caerse gordo. Y saben que eso me impactó, porque fíjense, caerme gordo y de la única persona que no me puedo separar ni un segundo es de mí mismo. Imagínense, tenía que dormir conmigo, imagínense, y cayéndome gordo, pues no, no llega uno a ningún lado. Y entonces me empecé a dar cuenta que yo debería empezar por aprender a vincularme sanamente conmigo mismo. Ese autorrechazo de mi cuerpo, de mi cara que acariza, de mis pelos lacios, de mis índices chuecos, ese autorrechazo constante que yo sentía por mí, esa inseguridad tan profunda que yo padecía, esa rabia y esos resentimientos, lo único que hacían era mantenerme enfermo. Cuando yo empecé a buscar ayuda personal, era un adolescente, un adulto joven y tenía problemas físicos graves, tenía enfermedades crónicas como gastritis crónico, bronquitis crónico, tenía migraña, tenía 13 años con migraña y empecé a descubrir que eso se debía a mi situación emocional, a que no enfrentaba y no resolvía mis problemas mentales y emocionales. Hoy sé por todos mis estudios que cuando una persona enferma es porque no maneja bien sus emociones y porque piensa en negativo. De hecho, son las emociones lo que nos enferma. Cada pensamiento genera una emoción y cada emoción impacta los 5 trillones de células que forman un organismo. Y entonces ponen en movimiento un circuito hormonal que nos sana o nos enferma. Y entonces yo descubrí que yo estaba enfermo crónicamente precisamente por mi manera de pensar y de sentir la vida. Y me di cuenta, paulatinamente, esto me costó mucho trabajo aceptarlo, pero se los quiero compartir. Me di cuenta que no es la vida, no es la gente en la vida, no son los acontecimientos lo que a mí me afecta o me daña, sino la apreciación personal que yo tengo de la gente, de la vida y de los acontecimientos. La forma en que yo pienso y siento respecto a la gente, a la vida y a los acontecimientos. Y descubrí que la única persona que se hace daño solita es uno mismo. Eso me impactó y me entusiasmó al mismo tiempo, porque si está en mí el problema, en mí está la solución. Y entonces con quien tengo que aprender a vincularme de manera sana y aprender a desarrollar una autoestima sana es conmigo mismo primero, porque si yo me caigo gordo, eso es lo que voy a dar a los demás. Un ser humano no puede dar lo que no tiene. Si yo soy agresivo y me caigo gordo y soy tímido y soy criticón, eso es lo que voy a dar a los demás. Pero si yo soy amable, respetuoso, amigable, eso es lo que voy a dar a los demás. Entonces, a quien tenía que componer en primera instancia era a mí, antes de aspirar a tener relaciones sanas con otros seres. Y a eso dediqué varios años de mi vida. Miren, empecé por mi cuerpo. El cuerpo habla todo el día y aprendí a escucharlo. El cuerpo dice, tengo frío, tápame, tengo calor, destápame, tengo hambre, dame de comer, tengo sueño, duérmeme, estoy cansado, siéntame, pero muchos de nosotros no lo escuchamos y no le hacemos caso. Miren, a veces el cuerpo te dice, salva ese pozole en la noche, no porque no voy a poder dormir. Y te lo tragas de todas maneras. Los que les han hecho esa fregadera a su cuerpo para no sentirme solito, por favor, si son tan amables. ¡Wow! ¿Y qué estamos haciendo? No escuchar a nuestro cuerpo. Y creo que eso es importante. Y empecé a escuchar a mi cuerpo y empecé a responderle. Se alzaron algunas manitas también virtuales. Muchas gracias. Y a mí me gusta mucho ver a la gente con la que estoy hablando. Gracias por prender su cámara, los que pueden, por supuesto, porque ya sé que otros están trabajando. Y fíjense, fue tan interesante este proceso porque me empecé a dar cuenta que si yo estaba bien conmigo, podía estar bien contigo. Que si yo me caía bien, tú me caías bien. Porque yo solo voy a dar lo que tengo adentro. No puedo dar lo que no tengo. Si yo no me amo a mí mismo, no te puedo amar a ti. Te puedo querer y joder. Eso sí puedo. Que es lo que nos pasa en las familias disfuncionales. Nos queremos mucho y nos jodemos mucho, pero eso no es amor. Y entonces yo puedo aprender a amarme para poder amarte. Y para que yo te acepte, debo empezar por aceptarme a mí. Saben que yo aprendí
la explicación clara de la palabra aceptación y me puse en práctica todos los días de mi vida. La aceptación es una capacidad mental que se caracteriza por 3 estadios: apertura, recepción y colaboración. Abrirte ante aquello que vas a aceptar: persona, cosa, idea, acontecimiento. Recibirla en tu fuero interno y luego colaborar con ella para poder aceptarla plenamente. La aceptación tiene una virtud. Cuando tú aceptas la realidad tal cual, dejas de sufrir por ella en automático. Pero vean, la mayoría de la gente se pasa su vida sufriendo porque no acepta la realidad. No puedo, es que no puedo. Acéptalo, ya no está. Sí, pero es que no me quiere, ¿no? Pero no tienes nada tú que ver con eso. El que no te quiere es porque no sabe amar, pero no tienes nada tú que ver, no es contigo. Pero es tan difícil comprender eso, porque entonces me empiezo a dar cuenta que yo lo que tengo que hacer conmigo es aprender a mejorar mi concepto de la vida, mi mente, a alimentar mi mente de manera positiva para poder dar a otros lo que estoy obteniendo en mí. Miren, cambié mis lecturas. Yo soy un ávido lector y cambié mi tipo de lecturas. Ya no leía lo que caía en mis manos, sino me volví selectivo con la lectura. Eso me gusta muchísimo de mí, como siempre estoy alimentando de manera positiva, cognitiva, mis pensamientos para que estos contribuyan a sentirme bien en la vida. He hecho muchos cambios en mi conducta durante muchos años y ha valido la pena. Pero yo sigo viendo que la mayoría de la gente vive en su zona de confort y aunque no esté a gusto, aunque no sea feliz, continúa en su zona de confort porque le cuesta mucho trabajo romper eso y salir a aprender a vivir con calidad y sobre todo vincularse consigo mismo y con la gente de una manera sólida y efectiva. Fíjense, empecé a darme cuenta de que al empezar a aceptarme a mí, al empezar a quererme a mí, a cuidarme a mí físicamente, después empecé a cuidarme mentalmente y después espiritualmente. Y cuando yo entendí que el ser humano es una trinidad, cuerpo, mente y espíritu, y empecé a alimentar las 3 entidades de mi humanidad, la vida cambió totalmente. Mi visión del mundo fue mejor y empecé a llevarme bien con la gente. Algo que me sucedió fue, dejé de dañar con mi voz a mi familia. Y saben que empezaron a pasar cosas muy interesantes porque nos peleábamos con mucha frecuencia. Entonces empezaban a pelear y yo no entraba en el pleito y volteaban y me decían, ¿y ahora tú tan callado? No, que tú siempre tienes la razón, ¿no vas a decir nada? Uy, sí, desde que tiene ayuda. Y entonces yo decía, con permiso, me estoy orinando, ahorita vengo. Y me iba al baño. Y me volví mión, mión, mión. Decidí que siempre que quería hablar y decir, me iba a callar y me esfumaba al baño para no entrar en el conflicto. Hasta que aprendí a no entrar de manera natural en el conflicto. ¿Saben qué? Otra cosa que hice fue empezar a tocarlos. Yo entiendo que sobre todo a la gente que amas, el vínculo se solidifica y se sana más rápidamente a través de demostraciones afectivas. En mi casa, nosotros éramos un hogar en el que nos abrazábamos el 24 de diciembre, rapidito y hasta el año que entra. Y el abrazo del año nuevo era para pedirnos perdón. Mi papá iniciaba, perdónenme, hijos. No, papá, perdóname. Un perdonadero de todos contra todos para volvernos a fregar el año que entra y volvernos a pedir perdón en el año nuevo. Eso es un absurdo. Y es cuando me doy cuenta que la mayoría de los seres humanos no pensamos, sino solo reaccionamos. Y entonces empezar a tocar a mi familia fue otro de los pasos que yo di. Besarlos, todas las noches que llegaba, los empecé a besar, ya no los maltrataba verbalmente y empecé a hacer otra cosa interesantísima, respetar el derecho de los demás a existir, a equivocarse y a acertar, no quererlos cambiar, porque el solo hecho de querer que otro haga las cosas como yo pienso que sean cosas correctas es una falta de respeto hacia el otro y falta de amor, sobre todo, porque el amor tiene su base en el respeto absoluto por el otro, aunque el otro esté equivocado. Permitan a los demás equivocarse. En nuestra cultura es como muy angustiante para los padres, por ejemplo, que nuestros hijos se equivoquen y no queremos que lo hagan, pero el ser humano aprende a base de ensayo-error. Nosotros aprendemos muchísimo más a base de equivocarnos que a base de acertar. Un ejemplo de ello es las tablas de multiplicar. Todos nos equivocamos y mucho,
y nos las aprendimos requete bien. Me dijo una señora un día, pues yo no me las aprendí. Bueno, eso se llama de otra forma, que no vamos a comentar ahorita, pero cuando tú te equivocas estás aprendiendo, te estás moviendo en la vida y eso vale la pena. Y fíjense, empecé a tocarlos, a abrazarlos después de empezar a besarlos, que me rechazaron, se limpiaron el beso, me atacaron, pero yo seguía haciéndolo y seguía haciéndolo. Y luego empecé a abrazarlos y luego empecé a respetar su forma, su ritmo, su tiempo, su gusto, su opinión, sin objetar. Y descubrí que yo era dador de opiniones sin que me las solicitaran. No sé si conozcan gente que siempre anda opinando sin que le pidan la opinión en el Politécnico. No, ¿verdad? Todo bien allí. Ah, qué bueno estar con ustedes. Eso me encanta porque me gusta hablar con gente sana. Fíjense, la cuestión es que decidí no volver a dar mi opinión si no me es solicitada. Eso los desconcertaba mucho porque yo siempre, te vas a poner eso, te pintaste mucho el ojo, ya vas a empezar con tus, uy, qué persona te escogiste, siempre dando opiniones que no me solicitaban y me callé la boca. Y los demás, pasó un milagro. Ellos empezaron a cambiar conmigo. Se peleaban y me excluían del pleito. O, por ejemplo, una hermana empezó a platicar conmigo, nunca hablaba conmigo y empezó a platicarme cosas que yo no sabía de ella. Otra hermana me empezó a ofrecer cena. En mi casa a nadie le ofrecía nada a nadie. Y una hermana mía me dijo, ¿te sirvo de cenar, manito? Y yo, un milagro, eso tenía la connotación de un milagro de mi familia, que alguien le ofreciera algo a alguien. Y todo por pequeños cambios en mi conducta para establecer relaciones más sanas y más íntimas y mejores. Miren, empecé a cenar con 2 hermanas, me decía una, si yo te sirvo de cenar y si me das, yo traigo los refrescos, decía otra. Ok, y nos sentábamos los 3 de 9 que éramos, 3 juntitos cenando. Eso nunca había pasado. Y eso era por el beso y el abrazo y el respeto. Y sí me empecé a dar cuenta. Y esto parte de la ley de causa y efecto. Trata bien a alguien, responde. Trata mal a alguien, responde. Háblale con cola a alguien, te va a responder. Grítale, te va a gritar. Descalifícale, te va a descalificar. Abrázale, respétale, sé amable. Te va a abrazar, te va a respetar y va a ser amable contigo. Es ley de causa y efecto. A toda acción corresponde una reacción. Y empecé a aprender esa ley. Me encantó. Porque descubrí que si yo establezco como válida esa ley en mi vida y doy lo mejor de mí, la gente va a responder. Yo he desarrollado una capacidad extraordinaria y me gusta mucho en mí de establecer relaciones muy íntimas con personas que acabo de conocer, de inspirar a la gente para que platique de cosas que no platicaría normalmente con nadie más. Y eso me gusta muchísimo, porque cuando tú te reúnes conmigo y tomamos cafecito, nos la vamos a pasar de lujo, pero de lujo, y vamos a aprender cosas, y vamos a mostrar interiores, y vamos a tener vínculos sanos y profundos, pero no es tan fácil. Se necesita mucho ensayo-error hasta lograrlo. Fíjense, empecé a hacer eso. Y quiero empezar sobre todo por el respeto. Fíjense, tenemos muchas ideas de que me faltó al respeto, de que no me respeta, de que tú no me respetas. No, 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 no. Nadie te puede faltar al respeto más que tú mismo. Nadie. Recordemos algo. Cada persona es un mundo. Lo que cada persona tiene en su cabeza y en su corazón está determinado por su historia y no tiene nada que ver conmigo. Yo decido si lo que la otra persona hace o dice me afecta o no me afecta. No es lo que ella haga o no haga, diga o no diga lo que me va a afectar, sino lo que yo pienso de la persona y de lo que hace, lo que sí me va a afectar. O sea que soy yo solo con mi reacción lo que me afecta. Y aprendí a relacionarme desde la razón y no desde la reacción. Esto es muy importante. Miren, descubrí que la mayoría de la gente reacciona, pero no razona. Háganse esa pregunta. ¿Ustedes qué hacen más, razonar o reaccionar? Y la mayoría de la gente reacciona más que razona. Les voy a poner un ejemplo que es muy nítido. Vamos a suponer que Pablo está muy enojado conmigo y está, pero grave.
está encendido y me mienta la madre. Yo tengo dos opciones. Si reacciono ante su agresión, pierdo la paz de mi alma. Me peleo con él, se la reviro, le dejo de hablar, me resiento y empiezo a hablar mal de él con todo el mundo que lo conozca. Fíjense, toda la reacción enferma de mi parte por una acción equivocada de Pablo. Una sola acción. O también puedo razonar. Pablo está enojado, es agresivo y dijo una majadería. Pero le voy a decir que cuando se calme hablamos. Pablo, lo siento mucho, cuando te calmes hablamos. Y yo pienso, razono, ni tengo mamá. Y si la tuviera no la iría a fregar. Entonces no tiene ningún sentido lo que acaba de decir. Él tiene razones para su enojo que no tienen nada que ver conmigo. Con permiso, ¿de quién me hice cargo? De mí, a través de un razonamiento lógico. O puedo hacerme cargo de la agresión de Pablo reaccionando ante esa agresión. ¿Qué hacen ustedes más? ¿Razonar o reaccionar? Para establecer vínculos sanos tengo que aprender a razonar. Un ejemplo. Me quejé muchos años de todo el daño que papá y mamá me hicieron. Muchos. Pero un día tuve que aprender a perdonar, hacer un proceso interno para sanar mis heridas infligidas por otros, ellos en especial. Y una de las cosas que se me recomendó fue conocer su historia. Y cuando yo junté los pedacitos de historia que tengo de ambos, lloré y descubrí que mis padres eran dos seres totalmente devastados por su infancia, que no se les había dado prácticamente nada, que no tenían sustento, que no había habido familias felices, ni amor, ni escolaridad, ni un montón de cosas. Y entonces entendí por qué se unieron, pero también entendí por qué eran como eran. Y descubrí algo. Lo que ellos me dieron es lo que tenían para dar, pero no eran malos. Y si me pegaron es porque ellos consideraban que era un método educativo válido en el momento. No sabían que eso causaba grandes conflictos a un ser humano al ser adulto. No lo sabían. No había tantos estudios como hoy. Pero no lo hicieron por maldad. Lo hicieron convencidos de que estaban educando bien a sus hijos. Bien jodido, pero bien, pues, ¿no? Y sin embargo, al comprender esto, dejé de tener todo ese conflicto con ellos dentro y empecé a admirarlos. Miren, mi padre cuando yo era un niño se sentaba en la cama y nos leía a Charles Dickens, a Mark Twain, a Emilio Salgari, a Julio Verne. Yo fui al Palacio de Buckingham en la voz de mi papá con el príncipe y el mendigo, o atravesé todo el Mississippi con Tom Sawyer y las aventuras de Tom Sawyer en la voz de mi papá. Y eso me dio, es uno de los pocos padres que yo conozco que ha dado a un hijo la pasión por la lectura. Vivimos en un país inculto donde la mayoría no lee, y si lee es a fuerza porque la escuela se lo pide, pero no por opción personal. Y mi papá me regaló eso. Dentro de todo lo malo que nos dio mucho bueno. Por ejemplo, era un perfeccionista del idioma y nos regañaba mucho para que habláramos un buen español, y eso también se lo agradezco profundamente. Y al empezar a darme cuenta de que no habían sido malas personas, sino que estaban desposeídas de mucho y que lo que dieron fue lo que tenían para dar y que no podían dar más porque no lo tenían. Entonces comprendí que no había sido en mi contra nada. Incluso un día entendí, si toda mi familia hubiera vivido igual que nosotros vivimos y yo no hubiera existido, papá hubiera hecho lo mismo. O sea que no me lo hizo a mí, lo hizo porque así era él. Punto. Comprender a la otra persona te hace apreciarla desde un punto distinto. Así es de que otro punto que nos puede servir para sanar y tener relaciones íntimas, padres, vincularnos con la gente suave es comprender su historia. Comprende. Y si no la comprendes o no la conoces, de todas maneras tienes la prerrogativa de saber que ese ser humano a quien no conoces tiene una historia, igual que tú y que todos los demás. Y que si la supieras, llorarías con él, abrazarías a esa persona y con profundo sensibilidad le dirías, chispas, antes no estamos peor, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene su propia historia.
y somos producto de nuestras circunstancias. Entonces, cuando tú puedes comprender al otro, tu mamá, tu papá, tu cónyuge, la relación cónyuges que debería ser la más maravillosa de todos, termina siendo la más jodida de todas porque él le quiere ganar a ella y ella le quiere ganar a él. Me refiero a la gente de allá de Chiconcuac, un pueblo jodido allá en Guanajuato. No aquí nosotros, no en Ciudad de México, no. Allá en un pueblo jodido. Pero vieran qué increíble cuando tú puedes comprender al otro, ponerte en sus zapatos un ratito y decir, es así, no por mí ni contra mí, sino por su historia. Y si yo aprendo a respetar su historia, aprendo a respetar su persona y me voy a vincular de manera sana con mi mamá, con mi hermano, con mi pareja, con mi hijo, con mi amigo. Acabo de escribir un prólogo para un libro que una autora me ha pedido, que es una gran amiga mía, y ella, el libro se llama ¿Por qué peleo con mis hijos? Entonces me lo envió para que yo lo leyera y pudiera escribirse el prólogo de su libro. Y verán qué interesante porque desmitifica a los padres y dice, son seres humanos, no son superhéroes, son seres humanos con conflictos no resueltos, con una historia, con problemas personales, con un carácter jodido, bueno, pero son seres humanos y eso es lo que dan a sus hijos. Cuando tú comprendes esto, cambia tu punto de vista sobre las personas. Te das cuenta que cada ser humano tiene razones de sobra para ser como es y que no te toca, por tanto, juzgarlo, sino comprenderlo. Al cambiar juicios por comprensión, los vínculos de relación se optimizan de manera sustantiva e inmediata. Cuando tú dejas de juzgar y tratas de comprender, y si no conoces la historia del otro, comprendes que la tiene y que tiene un sustento para ser como es, entonces lo puedes ver desde la comprensión y no desde el juicio tremendo. Entonces vale la pena. Entonces, fíjense, vamos a ir como recapitulando en soluciones que podemos tener para vincularnos desde el amor y no desde el miedo, para vincularnos de manera sana y no tóxica con la gente. El otro día me decía una señora, es que hace 6 años que nos separamos y sigo pensando todo el día en él. Me cae gordo, quiero que haga, quiero que no haga, y como no lo puede controlar, sigue sufriendo. ¿Conocen gente controladora que piensa que puede cambiar la vida de otros y hacer que los otros hagan lo que ella piensa que quiere? Es gente loquísima, esa gente sí que está mal de acá de arriba de la azotea, porque no puedes cambiar a nadie más que a ti mismo. Y todo lo que tienes que hacer es respetar al otro y comprenderlo. Esos son 2 caminos extraordinarios para vincularnos a la mente, el respeto y la comprensión. Veamos otro, la aceptación plena del otro tal cual. No quieras cambiar a nadie, porque el mensaje es, yo no te acepto como tú eres. Lo que yo aceptaría sea la ilusión que de ti tengo en mi cabeza, pero a ti no. Yo por eso te quiero cambiar, porque quiero que seas como la imagen que yo me he hecho de ti en mi cabeza, y eso es imposible. Entonces, si yo acepto al otro tal cual, mi papá, mi mamá, mi pareja, mi hijo, mi hermano, mi compañero de trabajo, si yo lo acepto tal cual, entonces no tengo conflicto de relación con esa persona. Sé, por ejemplo, que tiene sustento, sé que su historia lo explica, sé que lo que piensa y siente no tiene nada que ver conmigo, entonces que lo que hace tampoco tiene nada que ver conmigo y dejo de reaccionar y empiezo a razonar. Acuérdense, razón, aceptación, respeto, comprensión. Ahora veamos otra. Y esta es la óptima. Y voy rápido por los tiempos. A veces me apura mucho el tiempo, pero esta que les quiero compartir es extraordinaria. Si yo respeto a los otros, los escucho, los comprendo, los acepto tales cuales son y no los quiero cambiar, mi vinculación va a ser óptima, va a ser sana. Pero ¿cómo entrar en contacto con ellos? Y es a través de la comunicación asertiva. La comunicación, según la PNL, es la base de las relaciones humanas. Y eso es vital para las relaciones humanas. No podemos vivir sin comunicarnos. Y acuérdense que el ser humano tiene una serie de lenguajes para comunicarse y que el 80%, por ejemplo, de lo que nosotros comunicamos al mundo es a través del lenguaje corporal. Decimos más sin hablar que hablando.
con la sola expresión de la cara, con el cuerpo, con la mirada. A veces la mirada reprobatoria y un pequeño meneo de la cabeza, ya le dijiste, qué güey eres. Ajá. Sin decir, y luego platicas de, pero si no le digo nada, no, pero la cara que le pones le mentó la madre 3 veces, por favor, ¿sí? Entonces, el lenguaje corporal, y nadie nos enseña a cuidar el lenguaje corporal, pero debemos aprender a cuidar nuestra comunicación. Para que la comunicación sea asertiva, debe haber congruencia entre lo que mi cara, mis ojos y mi cuerpo dicen y mi boca expresa. Y entonces aprender a comunicarme asertivamente va a hacer que mis relaciones sean óptimas, que yo me vincule con la gente claramente, que no haya lugar a duda, que no esconda pensamientos ni sentimientos. Pero aquí hay un gran problema. Descubro, sobre todo en las familias disfuncionales, no se comunican. Un ejemplo de ello es mi propia familia. Solíamos ver tele juntos todas las noches. 9 personas sentadas en una sala frente a un televisor, pero nadie sabía lo que pensaba el de junto ni lo que sentía el de al lado. Éramos como un archipiélago de islas clandestinas viviendo vidas que nadie conocía. Nadie nos conocíamos realmente. Miren a qué grado. Una hermana logró esconder su embarazo durante 5 meses sin que nadie en la casa nos diéramos cuenta. ¿A quién creen que me lo dijo? ¿Por qué a mí? Porque yo la voy a salvar. Yo me convertí en rescatador y resolutor, que es un absurdo porque ni rescatas ni solucionas nada, pero cómo te da gusto andar de metiche resolutor. Y entonces yo la salvé y las tuvieron que aceptar y el dramonón y mi mamá lloraba, pero la aceptaron. Porque yo la rescaté. Y era tan esos roles que se juegan en las familias disfuncionales tan enfermas. Hoy sé que cada quien debe rascarse con sus propias uñas y que somos adultos y que cada quien enfrenta y soluciona su vida, punto. Pero no, yo estoy solucionando la mía. Y al solucionar la mía, soluciono mi relación con todos los que me relaciono en la vida. Y eso vale la pena. Fíjense entonces, descubro. Hablamos para dirigir la vida de otros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siéntate, contéstame. Ponte el suéter. Te lo dije, pero como nunca me escuchas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para dar órdenes o para decirles a los otros cómo deben vivir y qué deben hacer. No sé si alguien de ustedes ha ido alguna vez a una casa disfuncional donde la gente solo da órdenes, ¿sí? Pon la mesa, quita la mesa, lava los trastes, lávate el diente, vete a acostar, deja esa televisión, órdenes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero nunca sentarte con esa persona, hijo, hermano, padre, y decir qué piensas y qué sientes. No hay comunicación. Hay dirección, hay control. Y el control es un absurdo porque a la única persona que puedes controlar en la vida es a ti mismo. Entonces, fíjense, si yo aprendo comunicación asertiva, las cosas van a mejorar óptimamente. Descubrí otra cosa, que la gente en las familias disfuncionales nos hablamos mal de nosotros mismos en nuestra cara. Te lo dije, pero como nunca me escuchas, ¿a quién estoy agrediendo? Al otro. ¿Qué hace el otro? Se defiende. Y me habla mal de mí en mi cara. O le digo, es que siempre ha de ser lo mismo contigo. Nunca lo haces. ¿A quién estoy denunciando, atacando? A la otra persona y en su cara. ¿Qué va a hacer la otra persona? ¿Se va a hermetizar o me va a atacar? O, por ejemplo, es que siempre que hablamos te pones así. No puede uno decirte nada porque mira nada más cómo te pones. ¿Qué estoy haciendo? Exhibir a la otra persona. ¿Qué hace la otra persona? Hermetizarse y defenderse y atacarme. Y eso no se llama comunicación. Eso se llama batalla campal. ¿Conocen batallas campales en familias disfuncionales? Es tremendo, tremendo. Y aquí lo importante es aprender a hablar de mí. Aprender a negociar. Aprender a decirte, por esto que estamos viviendo, amor, hijo, mamá, papá, por esto que estamos pasando, compañero de trabajo, te quiero decir qué pienso yo, qué siento, qué propongo, qué necesito, qué me gusta, qué me disgusta, qué ofrezco. Y hablar de mí. Entonces, permito que tú me conozcas,
Te informo de lo que pienso, de lo que siento, de lo que espero, de lo que propongo, de lo que necesito. No te hablo de ti, te hablo de mí. Eso sería comunicarme asertivamente. Si quiero vincularme bien con los seres humanos con los que convivo a diario, sobre todo mi trabajo y mi casa, deberé ser bien asertivo hablando de mi postura, no de la tuya, de mi pensamiento, no del tuyo, de mi sentimiento, no del tuyo, de mi necesidad, no de la tuya. Y eso es bien difícil cuando toda la vida hemos hablado de los demás, pero no de nosotros mismos. Miren, por ejemplo, en las casas los hijos no conocen a sus papás y los papás no conocen a sus hijos porque nos informamos de nuestros procesos, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras alegrías, nunca lo decimos. Y si lo decimos, la mamá se, ¿pero por qué? Espérame, estoy triste, pero ¿por qué estás triste? Déjame que te cuente, limeña, no te pongas loca, espérame, escúchame. Y entonces puedes hablar con el otro y se puede empezar a ensayar. No es tan difícil, es cuestión de costumbre, es cuestión de aprender a hacer las cosas de diferente manera. Dice una psicóloga estadounidense, la doctora Susan Forward, que ella no le da consulta a nadie que no se comprometa a hacer las cosas de diferente manera. Y se los dice, si usted no se compromete a hacer las cosas de diferente manera, no le puedo dar consulta, porque usted va a perder su tiempo y su dinero y yo voy a perder mi tiempo. Pero si usted se compromete a hacer las cosas de diferente manera, con mucho gusto le ayudo. Y entonces yo aprendí a hacer las cosas de diferente manera. Aprendí que puedo comunicarme desde mi pensamiento y mi sentimiento contigo y no decirte a ti qué repruebo de ti, qué deberías hacer tú, qué no me gusta de ti. Yo te puedo decir, no me gusta este comportamiento porque me lastima así y así. Y entonces ya te informé y lo puedes suspender. Pero si no sabes cómo me lastima, lo vas a seguir haciendo. Fíjense, hasta he inventado una expresión que se llama persecutores whatsappeños. No sé si alguien es víctima de algún persecutor whatsappeño que quiere que le contestes en el momento en que te lo envía. Y no, va a ser cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Pero somos muy exigentes con la gente y poco exigentes con nosotros mismos. Por eso es tan importante que nosotros nos pongamos un poquito en los zapatos del otro y empecemos a hablar desde el corazón. Empecemos a decir qué pienso, qué siento, qué necesito, qué ofrezco, qué propongo. Y verán cómo la vida cambia rotundamente. Y entonces mis vínculos con los demás se convierten en vínculos saludables. No es fácil, es uno por uno, quizá primero tocar, luego escuchar, aprender a escuchar y luego aprender a respetar y luego aceptar paulatinamente y luego comprender y luego comunicarme asertivamente. Todos caminos inequívocos para relacionarnos de manera óptima con la vida. Y como el tiempo se me ha acabado, quiero solo compartirles algo con lo que yo vivo. Un día no voy a estar aquí, me voy a morir. Y cuando yo me muera, como Salvador Valadez, me voy a morir para siempre. Y no voy a volver a pisar este maravilloso planeta nunca más como este que soy. ¿No sería inteligente que el poquito tiempo que voy a estar aquí lo viva intensamente y eficazmente, sanamente? ¿No sería inteligente hacerlo de manera óptima? Yo me pensé un día, solo una vez voy a estar aquí. ¿Y mal? Mal porque provengo de un hogar disfuncional, mal porque... No. Si yo soy un ser inteligente y tengo ayuda, yo voy a vivir con intensidad mi única oportunidad de vida en el planeta Tierra. Miren, me he ido a países que nunca pensé conocer, he leído cosas, tengo amigos en todo el mundo, me encanta la vida. ¿Por qué? Porque aprendí a vincularme desde el amor y dejé de vincularme desde el miedo. Yo estoy de vacaciones en la Tierra. Y como para pagarlas tengo que trabajar, pues trabajo para pagar mis vacaciones. Así es de que esta mañana quiero invitarlos a que vengan a mis vacaciones y estemos de vacaciones en la tierra. Vale la pena. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría seguir hablando, pero yo sé que hay tiempos y los respeto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Tenemos aquí una serie de comentarios de sorpresa, de agradecimiento, de risas también.
Creo que puedo asumir un poco el comentario de todos, de lo satisfechos y lo útiles que están encontrando esto. Vamos a dar un espacio de preguntas. Prácticamente no hay preguntas en el chat, de manera que por favor levanten la mano con la opción de Zoom y les vamos dando la palabra con todo gusto. Les vamos a pedir que aquellos que quieran preguntar, si pueden, pues enciendan su cámara también. Sí le preguntaban por aquí acerca de alguna bibliografía que nos pudiera recomendar al respecto de este tema de vínculos saludables. Claro que sí. Miren, hay un libro extraordinario que se llama Ama y no sufras, de Walter Rizzo. Y nos enseña cómo aprender a relacionarnos desde el amor y cómo establecer relaciones sanas, sobre todo de pareja. Jorge Bucay tiene un libro que se llama Amar con los ojos cerrados. Y Walter Rizzo tiene otro que se llama Amar o depender. Muchísimas de las relaciones que establecemos con el mundo son de dependencia enferma y no de amor. Por eso quizá ustedes se extrañan un poquito de cuando digo aprender a relacionarme desde el amor y no desde el miedo. El miedo genera agresividad, ostracismo, prejuicio. En cambio, el amor genera libertad. Por eso debemos aprender a amarnos primero. Vale la pena, ¿sí? Se me ocurre con alguno otro, por ejemplo. Hay El poder de la hora, no sé si lo han leído, es maravilloso. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Eckhart con E-C-K, Eckhart, T-H, Tolle. Eckhart Tolle escribe El poder de la hora, que es un libro extraordinario para aprender a relacionarte primero contigo y luego con los demás. Es muy bueno. Gracias, qué amable por sus recomendaciones. Pues le están escribiendo, agradeciendo y mandándole también muchas felicitaciones. Magnífica conferencia, dicen. Excelente plática, vivencial además. Para algunos fue vivencial, dicen. Gracias. Bueno, IPN y Conexión Saludable. ¿Tienen redes sociales en donde seguirlo? Le preguntan. No tengo redes sociales porque no podría vivir, pero la gente me graba y sube mis charlas a YouTube. Si ustedes quieren escucharme, hay cientos de charlas mías en el YouTube. Nada más pongan Salvador Valadez y les van a aparecer cientos y cientos de charlas. Sobre todo de superación personal, ¿no? De cómo aprender a vivir con calidad. ¿Cómo podemos ayudar a una persona a que pierda sus miedos a ser juzgado o juzgada? Acompañándole. ¿Cómo ayudar a una persona a que pierda su miedo a ser juzgada? Les voy a decir algo que yo he aprendido y es vital. Si la persona quiere ser ayudada, entonces podemos. Pero si la persona no quiere salir de sus miedos y prefiere quedarse ahí, ni Dios Padre puede. Así es de que si una persona no está dispuesta a la ayuda, ni Dios Padre lo puede ayudar. Por eso es tan importante ver si la persona está dispuesta, podemos ayudarlo, conducirlo a un grupo de autoayuda, a una terapia, podemos que nos acompañe en la vida y que nos vea actuar y que se empiece a desenvolver como nosotros. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero solo si la persona quiere ser ayudada. Ahora, aquí podríamos tener una charla sobre los miedos. Miren, Jorge Bucay escribe un libro que se llama De la autoestima al egoísmo y habla de los miedos. Y él nos explica, el miedo no existe. El miedo, y nos compara con los animales. Usted y yo, dices, pertenecemos al reino animal. Y en el reino animal, todos los animales se asustan ante el peligro, pero no tienen miedo. O sea, el susto es una reacción natural de un organismo vivo ante el peligro.
Si un animal presiente el peligro a través de sus redes de captación, entonces el susto es una reacción lógica que tensa sus músculos, exacerba sus sentidos y los prepara para la huida o el ataque y salvar su vida. Y dice Jorge Bucay, usted y yo también nos asustamos. El susto es una reacción natural ante el peligro. Si usted se está bañando y se resbala, corre por un buen tapete antiderrapante y ese susto le salvó la vida. Pero tener miedo al que dirán, eso se lo enseñaron en su infancia. Tener miedo a subir a un edificio alto, tener miedo a subir a un avión, tener miedo al futuro, eso lo inventa su cabeza. Y Jorge te explica, los seres humanos generamos miedo por nuestra manera de pensar. Si usted cambia su manera de pensar, combate sus miedos. El miedo lo genera la manera de pensar de una persona. Por ejemplo, hay un sistema de pensamiento que se llama suponer. Y cuando una persona vive suponiendo cosas, se pone muy mal. Les voy a poner un ejemplo. Un día una persona a través del Zoom me preguntó, Salvador, ¿qué hago? Mira, estoy encerrada por la pandemia, trabajo desde mi casa y tengo mucho miedo. Le digo, te lo voy a contestar con mi postura. Yo también estoy encerrado por la pandemia, también trabajo desde mi casa y estoy muy contento. ¿Cuál es la diferencia? Tu manera de pensar y mi manera de pensar. Tú generas el miedo. ¿A qué le tienes miedo? Es que y si, y eso es suponer. Y si esto, y si aquello, y si lo demás, y si me enfermo, y si se muere. Y entonces ese tipo de pensamiento genera miedos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a una persona con miedo? Que busque en sus pensamientos. Esa persona los está generando. Y vale la pena identificarlos porque pierden su poder. Gracias. Antes de concluir, de despedirnos, les compartí aquí en el chat nuestro canal de YouTube y redes sociales del programa IPN Conexión Saludable, donde hemos estado publicando esta y otras charlas que hemos tenido anteriormente, otras ponencias. También van a encontrar contenido como tips, ¿no? Pequeñas recomendaciones, todo orientado a mantener o empezar a reflexionar sobre nuestra salud mental y nuestro bienestar. Están aquí el canal de YouTube, nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, y en Twitter también nos encuentran como @IPN Conexión Saludable. Adelante, Pablo, tenemos gracias. Muchas gracias. Simplemente, Salvador, pues agradecerte de todo corazón esta participación tan enriquecedora y además, digamos, tan vívida. Me parece que nos llega de lo más profundo, a lo más profundo. Ahora estoy mostrando en pantalla una fotografía de un reconocimiento para Salvador Valadez que le hace el maestro Héctor Bello Ríos, el director de Capital Humano. Te lo haremos llegar en papel, en físico. Salvador, muchísimas gracias. Quisiera nada más, ha sido un honor para nosotros, Salvador. Simplemente, no sé si quisieras dar algún mensaje final. Solamente dar las gracias por esta oportunidad. Yo siempre estoy dispuesto a compartir mi historia con el mundo y sobre todo decir algo, y es una frase mía, se vale vivir bien. Dios nos dio inteligencia y hay muchas instancias de ayuda para aprender a hacerlo con calidad. Acuérdense siempre, se vale vivir bien. Muchísimas gracias a todos.